La tecnología HDSBI propietaria de Dahua, tiene diferentes características. Entre ellas, por ejemplo, es que a través de una misma señal uno puede tener diferentes señales, por ejemplo, video, audio propiamente, data e incluso lo que ahora conocemos como lo que es POC, ¿no? Power over Coaxial, que es energía a través del mismo cable coaxial. Incluso con HDSBI ya hemos llegado a lo que son la resolución de 4K, pasando desde los comienzos, que fue HD simplemente en 720p, hasta 4K propiamente. Otra de las características importantes, lo que nos ofrece HDSBI como tecnología, es las distancias de transmisión. Podemos llegar a través del cable coaxial hasta 1200 metros y usando UTP hasta 450 metros de distancia, ¿no? Un poco lo importante y lo que resalta HDSBI como tecnología de Dahua es que puede usar la infraestructura que antiguamente se usaba simplemente para todos los sistemas analógicos. Puede usarse el mismo cable coaxial para, a través del cable coaxial, simplemente pasar lo que es HDSBI. Tenemos los terminales backend, los grabadores propiamente, y los de frontend, que serían las cámaras propiamente, ¿no? Pero HDSBI no solamente explota lo que son cámaras y grabadores. Vamos a ver poco a poco que es un poco más HDSBI. Como lo ven ahí en sus catálogos, HDSBI 4.0. HDSBI empezó o se lanzó Dahua HDSBI el año 2012, ¿no? Y para el año 2013 ya teníamos la primera generación de lo que es la tecnología en cámaras y en grabadores. Para el 2014 se lanza HDSBI 2.0, que implementa muchas más mejoras lo que es los mismos terminales ya creados. Se mejora no solamente de la señal que ya teníamos como HD, que conocíamos como 720p, la mejoramos y llegamos hasta Full HD para el año 2015. En el año 2016 se lanza HDSBI 3.0, que ya aumenta la capacidad de resolución. Ya no es 1080p, ya no son 2 megapíxeles, es 2K, ¿no? Y ya tiene un poco lo que son un poco de inteligencia en los equipos. Ahora, por ejemplo, tenemos un grabador aquí conectado. Luego, un poquito de la charla, vamos a conocer, Piura va a ser la primera ciudad que va a conocer la interfaz 4.0 de los XBRs, y que vamos a conocerla juntos. Un sensor es básicamente un dispositivo que capta fotones y los convierte en señal eléctrica. Esa señal eléctrica es lo que traducimos a una imagen, a lo que vemos en una pantalla, en un monitor. Los más conocidos son los CMOS o los CCD. Los más empleados, de hecho, son los CMOS, y simplemente son las diferencias son los formatos o las dimensiones que podemos tener en cada sensor. Es lo que vemos. Otro parámetro importante en lo que son elección de cámaras, es el lente en el que usan, ¿no? Porque para definir propiamente lo que es un sistema de videovigilancia, una cámara, la cámara tiene, primero es la escena, ¿no? La escena, que es la imagen, simplemente el lugar donde estamos, o lo que queremos ver. Esa escena pasa a través de un lente, otro elemento, del lente converge al sensor, y del sensor al chip, al procesador, y con eso ya tenemos la información en digital, que es propiamente lo que empleamos o lo que llega a todos los equipos para poder emplear la imagen a criterio. Un poco. Otro parámetro dentro del lente es la distancia focal, que es la distancia que se mide en milímetros, que es desde el lente hacia el sensor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este pequeño cuadro, ¿no? Mientras la distancia sea mayor, lo que vamos a tener es un ángulo de visión un poco más agudo, un poco más cerrado. Entonces, lo que se traduce un poco eso en la visualización, en la imagen, como vemos, por ejemplo, no se observa muy bien, pero a la derecha tenemos la misma escena,
con distintas distancias focales. Entonces a la derecha tenemos hacia arriba la imagen completa y podemos ver un edificio completo. Y mientras la distancia focal se va aumentando, lo que tenemos es una visión más aguda y un área más pequeña de la imagen completa. Los monitores emiten luz blanca, entonces esta luz, si es que es muy intensa, podría cegar simplemente la visualización de la persona, que es el objeto que propiamente es el objeto de interés. Entonces, ¿qué es lo que se hace a través de procesamiento, a través del sistema de la cámara? Lo que hace es compensar esta iluminación posterior, la iluminación que tenemos atrás, la compensa y nos permite hacer la visualización de la imagen o de los objetos de interés adelante. Por ejemplo. Otro es HLC, es bastante similar, pero HLC es Highlight Compensation. Entonces esto es compensación cuando tenemos puntos de luz de bastante intensidad. ¿Dónde podemos ubicar, por ejemplo, un escenario de este tipo? En carreteras, por ejemplo, ¿no? Porque en carreteras tenemos simplemente los carros de noche, sobre todo, que están pasando constantemente con sus luces encendidas. Entonces estas luces, si van directamente, y obviamente así es, van directamente hacia la cámara, puede llegar esto a cegar la cámara y a difuminar la imagen o la iluminación, la luz blanca que tenemos en la imagen. Entonces, esta información, esta compensación, perdón, se corrige así, ¿no? Entonces, es un ejemplo, no es que propiamente se bloquee o se haga una máscara sobre la iluminación, pero lo que hace es, bloqueando esa parte de la iluminación, de la alta iluminación, podemos ver, por ejemplo, la placa, ¿no? Sin el HLC, sin la compensación, es poco legible la placa en el auto. En cambio, con la compensación ya tenemos mayor visibilidad de la placa. Otra característica es el WDR. ¿Qué es el WDR? Es el rango amplio dinámico que se emplea en imágenes o en escenas donde tenemos bastante contraste, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos una zona bastante oscura en la parte del techo, en la parte de lo que podemos ver como sombra, ¿no? Y en la parte de afuera simplemente la iluminación convencional que tenemos en la luz del día. Entonces el WDR lo que hace es analiza toda la imagen completa y aplica o amplía el rango, que es muy pequeño. Tenemos, digamos, en lo que es la zona oscura tenemos bastante intensidad y en lo que es la zona clara también. Entonces lo que hace es compensar toda esa imagen de manera que normalice la visualización de la imagen. Tenemos mayor información, por ejemplo, en la zona de la izquierda no se ve cuál sería la característica o el detalle del techo dentro de esta especie de portales. En cambio, con el WDR sí tendríamos esta información. Igual aquí, por ejemplo. Trabajo de repente logística, tenemos esta zona que no tiene iluminación, pero con el WDR sí podemos tener visualización del trabajo que está realizando la persona dentro. El DNR es la reducción digital del ruido, ¿no? Porque cuando captamos a través del sensor del lente de la cámara, también captamos el ruido. Tenemos ruido térmico, tenemos ruido simplemente de escena que va a alterar la imagen que visualizamos. Entonces es lo que a veces vemos como ese pequeño ruido, esa pequeña lluvia dentro de la imagen, ¿no? Cuando ya activamos la reducción de ruido, porque hay tipos de reducción de ruido, tenemos la 2D o la 3D. La 3D es un poco más espacial, o sea, tiene la capacidad de hacer el análisis de la profundidad del ruido, y eso es lo que corrige. Controller, que también es un dispositivo, un producto de DAWA, que nos permite hacer a través de esos 4 botones y un enter, poder cambiar o conmutar entre CBI, entre TBI, CBBS o AHD. La otra manera, que también igual está en algunos modelos de cámaras, es simplemente usando unos pequeños dip switch, ¿no? Tenemos un terminal.
Este aquí, por ejemplo, es abriéndolo porque tiene una tapita, tiene dentro un par de switches, ¿no? O deep switches. Estos deep switches, de acuerdo básicamente tienen 4 configuraciones, todos abajo, los dos arriba o intercalados, ¿no? Que básicamente son las 4 tecnologías entre las que puede conmutar la cámara. Y además las cámaras también nos permiten HDSBI entrar a la información o a un menú OSD, le llamamos OSD, que es Display On Screen, que es lo que vemos aquí, ¿no? Donde nos permite ver mayor información de la cámara, si queremos activar, modificar de repente la resolución, modificar, habilitar o deshabilitar el IR, etcétera, información del sistema. De repente la cámara necesita una actualización, no sabemos qué actualización, qué versión de firmware tiene, ¿no? Entonces toda esta información también la podemos manejar directamente usando la cámara. Dentro de la serie Lite tenemos también este modelo, ¿no? ¿Y cuál es la característica importante de este modelo? Es que la cámara no solamente tiene lo que es la iluminación IR, ¿no? Sino que también tiene lo que es el sensor PIR, ¿no? Entonces, el sensor PIR que tiene, en el caso de esta cámara, tiene 10 metros de distancia, un angular de 110, y lo que nos permite dentro del grabador, por ejemplo, cuando manejamos esta cámara, es poder decirle al grabador que no solamente tengamos información de repente de movimiento, sino que converja dos tipos de detecciones, tanto la de movimiento como la del sensor PIR, para poder detectar o no detectar si efectivamente de repente es un humano, ¿no? Porque puede haber un movimiento. ¿Qué pasa? Tenemos tal vez una planta en casa, ¿no? Tenemos una planta, una maceta en casa, y la ventana de repente está abierta y la planta está moviéndose, y eso puede generar una falsa alarma dentro del sistema. Entonces, esta falsa alarma se puede complementar o se puede anular usando a la vez que se confirme con el sensor PIR, que efectivamente nos detecta a través de la información IR que capta el sensor. Esto es un poco lo que les comentaba. Tenemos estos cuadros, son los cuadros importantes donde se resume un poco la información de cada una de las series que manejamos. Por ejemplo, si es que la necesidad, el requerimiento es tener una cámara en 2 megapíxeles o en 4 megapíxeles, que tenga o no tenga de repente reducción de ruido. Bueno, cabe resaltar, no lo mencionamos todavía acá, pero la cámara soporta es multilingüe, soporta 11 lenguajes, propiamente 11 idiomas. O de repente también queremos que nos permita conmutar entre diferentes tecnologías, ¿no? Donde también la información de la fuente, la cantidad de energía que requiere. Puertas de lanzarse, ¿cuál es la característica? Comparándolo un poco con la camarita que ya habíamos visto, la circular, la blanca anterior, la diferencia con esta es que tiene además lo que es una iluminación, un flash, ¿no? Que es que lo que hace es tener una característica un poco disuasiva, usando la información del sensor PIR. Lo que hace es habilitar el flash para que la persona, o bueno, el amigo y el ajeno propiamente, sepa que hay visualización, o que sepa que está siendo vigilado, parte del aditivo que le han puesto a este modelo. Dentro de esta serie Pro también tenemos lo que son las cámaras fisheye, que son los ojos de pez de 4 megapíxeles, que nos permiten hacer a estas configuraciones. Por ejemplo, le podemos elegir como si fuera configuración de cámara colocada en el techo, o colocada en la pared, o colocada en el piso. Y de acuerdo a la configuración podemos tener diferentes modos de presentación. ¿Y cuál es un poco la ventaja? Que si vemos, por ejemplo, en esta ventana de aquí, lo que tenemos es la imagen de la fisheye a la izquierda, y a la derecha la misma imagen, pero cortada panorámicamente en dos planos. Entonces, ¿qué función también nos ofrece? Es tener lo que llamamos
es PTZ electrónico, que PTZ electrónico lo que nos permite es, dentro de esta imagen panorámica que tenemos a la derecha, poder hacer un movimiento con el mouse propiamente para seguir toda la imagen que tenemos en el ojo del teléfono. Nuevamente, estos cuadritos que son bastante útiles. Estos cuadritos actualmente está en desarrollo. Estos, de hecho, es importante que tengan, por ejemplo, la información, la información de contacto las hayan comunicado acá a través de los amigos de Croton, porque podemos hacerles llegar esta información que le es bastante útil al cliente. AirFly, antes de... Ahí está, ¿no? Tenemos aquí el sensor que se comunica directamente con la cámara, le manda la información a la cámara si es que propiamente sensa el tema de aniego, por ejemplo, y a través del mismo cableado coaxial o UTP, si hubiese entrado Balloon, puede lanzar no solamente el video sino la alarma hacia el equipo, ¿no? Estos equipos son de la serie de grabadores, lo vamos a ver un poquito después, los grabadores XBR-X, que son los que soportan la codificación de H265, ¿no? Que es la gran ventaja en comparación con los grabadores anteriores que solamente llegaban hasta H264. Por ejemplo, ahí una de las frecuencias es 463 MHz. A través de esta frecuencia llega la cámara y llega la alerta, y si el grabador está enlazado al aplicativo móvil del celular, tenemos la alerta en el celular. Entonces, es básicamente lo que conocemos como IoT. Tenemos, por ejemplo, un evento de fuego, ¿no? Igual tenemos la información, tenemos la alarma, temperatura o humedad. En el caso de esta cámara, la temperatura y la humedad son sensores incluidos en la misma cámara, o sea, no son sensores adicionales, ¿no? No sé bien, pero bueno, es parte de la misma cámara. Igual, mismo funcionamiento, tenemos conectado el grabador al aplicativo móvil, y a través del aplicativo móvil tenemos la alerta, la alarma. Un poquito el resumen igual de las diferentes series que tenemos en cámaras HDSBI.